Empezamos hoy domingo 2 de mayo, no, 1 de mayo, ¿no? 2 de mayo. 2 de Y mayo. hoy es 2 de mayo de 2021. La continuación del estudio del compendio de la doctrina secreta que vamos a seguir en la página, el inicio de la página 80, la escala, en la, ay Dios mío, en la sexta esloca de la segunda parte de esta serie de 7 de cosmogénesis de la doctrina secreta. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nos dice ella en esta sexta esloca: estos dos son el germen, y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el seno divino. El pensamiento divino, aclara HPB, no implica la idea de un pensador divino, que es lo que tiende normalmente nuestra mente inferior, nuestra personalidad, nuestro cerebro, porque no concebimos que el pensamiento pueda emanar y no ser el resultado de un organismo o ser organizado, porque el ser tiene que estar manifestado y tiene que usar un vehículo. Y aquí es donde eso que lo da casi como dijéramos que inconscientemente por sentado nuestra naturaleza inferior, nuestra naturaleza sujeta a vehículos concretos y vehículos con forma en un plano tan denso como este físico, pues ahí no está en lo correcto. Por eso es que se produce como impulso natural, según van decayendo primero las instrucciones divinas, las filosofías a que dan resultado y las religiones en que se desenvuelven como instituciones, todo ese decaimiento, toda esa corrupción en el fondo de ese pensamiento que origina después el antropomorfismo a que se reduce la inmensa mayoría de las creencias humanas, tanto en el presente como en distintas decadencias respectivas de los yugas, en el Kali Yuga sobre todo, que van degenerando en expresiones cada vez más materiales. Es como una pequeña involución dentro de la evolución que se produce en los ciclos muy materiales. El universo, no solo pasado, presente y futuro, porque el universo está en lo eterno o surge en el seno de lo eterno. Pasado, presente y futuro, sí es una maya o ilusión o apariencia del movimiento, que es lo único que es verdaderamente eterno. Lo cual es una idea humana infinita. Es decir, el universo y estos tres tiempos es una idea humana infinita expresada por el pensamiento finito. Es decir, ya es un efecto, una consecuencia de la limitación en que estamos funcionando como humanidad en un nivel tan denso como el físico, sin la evolución total, imprescindible, total en lo superior, que nos permita
mantener despierta nuestra esencia en la conciencia una, en la conciencia manifestada una de esa apariencia diversa que llamamos universo. Así que ahí cierran los guiones, ¿no? Porque lo cual es una idea humana infinita expresada por el pensamiento finito. Vamos a tomar ahora el sentido de la oración. El universo, no solo pasado, presente y futuro, sino en su totalidad, el Sat, término intraducible, se le traduce cuando más como el ser en sí mismo, o lo que es el ser absoluto. Es lo único que es total, la seidad. Es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifiesta. La ideación sí está en la seidad, que a veces se le llama así por ella misma o por otros autores. La seidad como ideación o como el pensamiento abstracto absoluto. Es ese pensamiento en sí mismo. Pero ya a la vez que se refleja en una causa secundaria o manifiesta, es cuando le llamamos pensamiento divino. Brahman, que fíjense que lo mantiene en neutro, cuando la palabra sánscrita mantiene la N al final, está en un nivel neutro. Brahma solo o Brahma ya demuestra su acción activa en contraposición de lo que va a ser el espacio pasivo, porque ya son los dos polos. Es uno de los dos polos. Pero aquí están todavía todo unido y no hay polaridad manifiesta. Por eso Brahman, como el mysterium magnum de Paracelso, es un misterio absoluto para la mente humana. Nosotros no concebimos esa unidad, no concebimos esa esencia, aunque ya esté expresando una ideación y por tanto no sea el para-Brahman total o la realidad en su integridad, pero no ha salido de la, vamos a decir, de la ideación, del estado de ideación todavía. Y por ello no la podemos ver como expresándose en un espacio, que es cuando ya Brahma, Prakriti, Brahma como espíritu, Prakriti como el espacio, que va a diferenciar, en que va a plasmar esa ideación, ese pensamiento divino todavía como mysterium magnum, la frase latina de Paracelso, es un misterio absoluto para la mente humana. Nosotros solamente iluminando esa mente en Buddhi y hasta con la acción de lo que es vehículo Buddhi, átmica, del espíritu puro, es que podremos llegar a eso sin peligro de distorsionarlo totalmente. Y entonces nos deja entonces el segundo nivel, ya Brahma, sin la N, el macho hembra ya no es neutro, todavía está funcionando como uno en dos, con la polaridad ya vibrando dentro de sí mismo. Su aspecto y reflejo antropomórfico, que es como ya lo conciben, por eso se degrada a una forma humana, antropomórficamente, es concebible para la fe ciega, claro, porque es un disparate que tenga forma humana. Si bien es rechazado por la razón humana cuando ésta llega a su madurez, solo el que no ha desarrollado una mente razonadora, una mente
que trata de comprender es que se da cuenta que es imposible que eso sea el Dios que las mentes sencillas o los que nada más que se dejan llevar por su fe ciega, pues lo conciben. Pero nosotros no podemos, si nos auto, como dijéramos, valemos de nuestra razón y la hacemos humana, la hacemos lógica y la hacemos todavía una razón más alta, razón pura, que es la de la mente ya más abstracta, se vuelve inconcebible y tenemos que rechazarlo. De ahí que lamentablemente personas de cierta mentalidad hayan llegado a rechazarlo de una manera total y se hayan convertido en materialistas. Eso es lo que la sociedad teosófica, sobre todo, y los maestros que la promovieron a través de HPB y Olcott, trataron de conseguir como un fruto primario, pero basándolo como es natural, en que el ser no solo razone, sino que mantenga el sentimiento de unidad, la fraternidad. Si se pierde la fraternidad, el verdadero fruto tampoco llega a ser útil para la evolución humana. De aquí la afirmación de que durante el prólogo, por decirlo así, del drama de la creación, es decir, estamos nada más que en la segunda estancia, lo único que está es el prólogo, en la primera y segunda. En la tercera es donde empieza la acción de ese drama. Es decir, se descorren las primeras cortinas y aparece la primera escena que la va a protagonizar Foja. El principio de la evolución cósmica, que nada más que cuando ya el espíritu empieza a expresarse en el espacio. El universo o el hijo permanece todavía oculto en el pensamiento divino. Es decir, la ideación ya está, el propósito se está al empezar a realizar. Están, como si dijéramos, preparando toda la escena, pero está ese pensamiento en el seno divino, porque ese pensamiento no se ha verdaderamente penetrado en él, sino que está, como si dijéramos, es sin moverse. Es decir, no está en el sentido de empezar a desenvolver las imágenes que ese pensamiento contiene. Más bien es la idea asumida en ese pensamiento, en ese seno divino, pero todavía no está dando sus imágenes para que en esa tercera estancia Foja comience la actuación. Esta idea, obsérvese bien, es fundamental y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios, nacidos de vírgenes inmaculadas, que ya también lo habíamos expresado, y esos apelativos de hijos divinos, de vírgenes que nacen de vírgenes inmaculadas, donde esa virgen es hija, esposa y madre de toda esa expresión divina y de toda esa Trinidad divina que después se le denomina, pues es tan universal como alegoría como todas las religiones que existen en el mundo. Y pasamos a la estancia tercera. La escena, como ustedes ven, está. Y entonces, la primera loca de la estancia tercera nos dice: la última vibración de la séptima eternidad. Ya hemos visto toda esta aparente incongruencia, y si alguno le vuelve a saltar y se le ha olvidado,
vaya atrás y busque esta explicación de la última vibración de la séptima eternidad. Palpita a través del infinito. La madre se hincha y se expande de dentro a fuera como el botón del loto. La primera parte, la última vibración de la séptima eternidad, palpita a través del infinito, que es el inciso A. Nos le explica HPB en parte así. El uso en apariencia paradójico de la expresión séptima eternidad, que ya lo habíamos visto también, dividiendo así a lo indivisible, es reconocido en la filosofía esotérica. Esta última divide la duración sin límites en tiempo incondicionalmente eterno y universal y un tiempo condicionado que es el que se le llama Kandakala. El uno es la abstracción o noumeno del tiempo infinito, Kala. El otro es su fenómeno, que aparece periódicamente como el efecto de Mahat, la inteligencia universal limitada por la duración manvantárica. Y la madre se hincha, se expande dentro afuera como el botón del loto. Por lo tanto, la última vibración de la séptima eternidad fue preordenada, no por algún Dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable, que causa los grandes periodos de actividad y de reposo, llamados de modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético, los días y las noches de Brahma. La expansión de dentro a fuera de la madre llamada en otra parte, las aguas del espacio, la matriz universal, etc., no se refiere a la expansión de un pequeño centro o foco, sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad asimismo ilimitada, sin referencia a magnitud, limitación o área. Es decir, es totalmente interno todavía. La sustancia siempre invisible e inmaterial para nosotros, presente en la eternidad, proyectó su sombra periódica desde su propio plano en el regazo de Maya, la que recibe a la criatura. Maya es inherente a la manifestación. Y no hay manifestación que no sea mayábica. Esto implica que no siendo tal expansión un aumento en magnitud, porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento, fue un cambio de condición. Se expandió como el botón del loto, porque la planta loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla, una característica física, sino que su prototipo se halla presente en una forma ideal en la luz astral, desde la aurora hasta la noche, durante el periodo manvantárico, lo mismo que todas las demás cosas en este universo objetivo, desde el hombre hasta el ácaro, desde los árboles gigantescos hasta las hojas o hierba más diminuta. Nosotros hemos leído todo esto. Yo no sé por qué yo o copio las cosas mal o no las copio. Todo esto, según enseña la ciencia oculta, es tan solo la reflexión temporal, la sombra del prototipo ideal eterno en el pensamiento divino. La palabra eternidad, téngase bien presente, solo figura aquí en el sentido de aeón, como de duración a través del ciclo de actividad, al parecer interminable, pero sin embargo limitado, que llamamos un manvantara. Pues, ¿cuál es la verdadera significación esotérica de manvantara, o más bien de un manuantara? Significa esotéricamente entre dos manus, de los cuales hay 14 en el día de Brahma,
consistiendo de tal día de 1000 agregaciones de 4 edades o 1000 grandes edades o más ayugas. Me perdonan, pero yo todo esto lo había visto. Vamos a omitir el resto de eso. Vamos a la esloca 2. La vibración se desliza a lo largo, tocando con sus veloces alas simultáneamente al universo entero y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas que alientan, se mueven sobre las adormiladas aguas de la vida. La idea del hálito de las tinieblas que se mueve sobre las aguas adormiladas de la vida, que es materia primordial con el espíritu latente en ella, porque nunca se separa ninguno de los dos, pero que aparecen como totalmente inexistentes y lo están durante todo el Mahapralaya. Recuerda el primer capítulo del Génesis. Su original es el Narayana brahmánico, que se mueve sobre la fase de las aguas, el que mueve esas aguas, quien es la personificación del eterno aliento del todo inconsciente o para Brahman de los ocultistas orientales. Las aguas de la vida o el caos, el principio femenino en el simbolismo, son el vacío para nuestra visión mental, en el cual yacen el espíritu latente y la materia. Pero sin expresarse. En todas las cosmogonías el agua desempeña el mismo papel importante. Es la base y origen sustancia de la existencia material. La tercera esloca nos dice: las tinieblas irradian luz y la luz arroja un rayo solitario en las aguas, en el abismo materno. El rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y desprender el germen no eterno, periódico, que se condensa en el huevo del mundo, que es el que en el hinduismo se llama el Hiranyagarbha. El rayo solitario arrojado en el abismo materno puede tomarse con el significado del pensamiento divino o la inteligencia que impregna al caos. Recuerden que caos no es un desorden, sino lo aparentemente total o nada todo, porque es nada como expresión, todo como posibilidad. Y allí más bien es mejor llamarle inteligencia, en un sentido más abstracto que la palabra pensamiento, por muy divino que lo entendamos. Inteligencia como la esencia de todo lo que se expresa inteligentemente, pero que no está expresando en ese momento nada. Esto, sin embargo, tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica, o más bien en el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad. Y que es inconcebible para un ser preso en la manifestación. Solamente los adeptos llegan a poder expresar y comprender a la vez la verdadera metafísica abstracta o la abstracción verdadera de la metafísica. El huevo virgen, siendo en un sentido la cualidad abstracta del ser huevo, o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación, es eterno y por siempre el mismo. Porque ese todo nada siempre es fecundable. Lo que se fecunda en el momento que cíclicamente tiene que fecundarse.
pero no porque debe de ser fecundable en todo momento, sino porque nada más que se fecunda en el momento en que la ley lo establece. Está permanentemente establecido en ciclos específicos de fecundación para comenzar un nuevo Manvantara. Del mismo modo que el germen periódico no eterno, que se convierte luego simbólicamente en el huevo del mundo, contiene en sí, cuando emerge de este símbolo, la promesa y la potencia del universo entero. O en unas palabras más incorrectas, pero más entendibles, el plan completo está allí. En una síntesis mucho más precisa que la de cualquier video o de cualquier cosa técnica que nosotros podamos compararlo, con la que nosotros podamos compararlo. Aunque la idea per se es, por supuesto, una abstracción, una manera simbólica de expresarse, es un símbolo verdadero, puesto que sugiere la idea del infinito como un círculo ilimitado. Es decir, la idea puede contener esa infinitud, puede contener ese ilimitado y seguir siendo la idea. Recuerden el concepto arquetípico de Platón, de la idea arquetípica, de que el universo es una idea nada más y que es una idea que sirve de base a todos los tipos, que es lo que está por arriba de todo tipo objetivamente concebible y que subjetivamente los contiene todos. Presenta ante la imaginación la pintura del cosmos, con K, surgiendo en el espacio sin límites, un universo sin orillas en magnitud, si bien no sin límites en su manifestación objetiva. Claro, objetivamente, claro que es de un tamaño. Y cada Manvantara va a tener una expresión superior y más rica y más alta y más avanzada en evolución, porque el universo siempre va hacia lo mayor. Pero llega hasta un punto y lo que puede seguir siempre, y es lo que hace en cada nuevo Manvantara. El símil de un huevo también expresa el hecho enseñado en ocultismo de que la forma primordial de toda cosa manifestada, desde el átomo al globo, desde el hombre al ángel, es esferoidal, habiendo sido la esfera de entre todas las naciones, el emblema de la eternidad y del infinito, una serpiente que se traga su cola. Lo que está en nuestro sello, que HPV, como es natural, no diseñó acompañada e inspirada por los maestros sin tener en cuenta todo lo que ellos significan. Por eso nada más el profundizar en nuestro sello del teosófico, con todos sus 7 grandes símbolos principales que se subdividen hasta en muchos más, pero básicamente tiene 7 grandes ideas cósmicas con K. Pues en ella la serpiente que traga la cola es fundamental. Para comprender, sin embargo, su significación, debe uno representarse la esfera como vista desde su centro. Así como, porque la conciencia verdadera está en el centro de todo eso que se manifiesta. Cosa muy difícil para nosotros, tanto para concebirlo como para elaborar toda la concepción desde el centro. Pero el centro es donde único está todo en todo. El campo de visión o de pensamiento, esa manera de una esfera, cuyos radios proceden de uno mismo,
en todas direcciones, porque abarca las 3 dimensiones del espacio y se extienden hacia el espacio, descubriendo en todo el derredor panoramas sin límites. Es el círculo simbólico de Pascal y de los cabalistas, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Que cuando ustedes lo quieren llevar a una concepción con el cerebro, con la mente nuestra actual, que es la inferior, no podemos concebir el centro en todas partes. Y por ello, nada más que concebimos centros porque la circunferencia como no está en ninguna. Y es porque no tiene ningún límite en su sentido verdaderamente trascendental. Concepto que entra en la idea compuesta de este emblema. Emblema porque está, como es natural, compuesto de varios símbolos. Recuerden que un emblema es una integración de varios símbolos, cada uno con su significado posible aparte, en un significado total, integral, y abarca a todos los símbolos del emblema y va más allá de todos los significados de todo y cada uno de esos símbolos. La cuarta es loca, de la tercera estancia. Entonces, los 3 triángulos caen en los 4 cuaternarios. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. El luminoso huevo, Hiranyagarbha, que es 3 en sí mismo, las 3 hipóstasis de Brahma o Vishnu, los 3 avastas, se cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche a través de las profundidades de la madre. La raíz que crece en el océano de la vida. Aquí también tenemos 2 incisos, el A y el B. El A abarca, entonces los 3 triángulos caen en los 4 cuaternarios. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. El resumen de la explicación. Debemos explicar el uso de figuras geométricas y las alusiones frecuentes a figuras en todas las escrituras antiguas. En el libro de Cian, como en la Cábala, existen 2 clases de guarismos que hay que estudiar. Las cifras, que son con frecuencia puramente velos, y los números sagrados, cuyos valores son todos conocidos por los ocultistas mediante la iniciación. Antes de la iniciación, por tanto, no puede haber aspirantes que puedan, vamos a presumir, que esa realidad de los números sagrados sean verdaderamente conocidos por los aspirantes. Son nada más que por los ocultistas iniciados. Ahora, las cifras, las primeras, son tan solo jeroglíficos convencionales. Los números sagrados, los segundos, constituyen el símbolo fundamental de todo. De todo. Así que eso es tan infinito como el todo. Lo cual equivale a decir que las cifras son puramente físicas y puramente metafísicos los números sagrados, estando relacionados
unas las cifras y otros los números, como la materia al espíritu. Las cifras, que son los velos, son los materiales. Los números sagrados, por eso hay que ser un iniciado, son el espíritu. Los polos extremos de la sustancia una. Porque en el fondo nada más que hay una realidad. Que aquí ella le pone la palabra velo, sustancia. Es lo uno y la unidad total, la seidad. No podemos darle otros atributos o condiciones o capacidades o atributos de ninguna clase. Porque todo eso es inconcebible para los que estamos presos en la manifestación y no somos iniciados. La iniciación va rompiendo esa cárcel, cada iniciación, hasta que rompe la cárcel final del ciclo de necesidad o de reencarnaciones. Pero eso es lo que es un adepto. El inciso B nos dice: la radiante esencia se cuaja y se esparce a través de los abismos del espacio. Desde un punto de vista astronómico, comparado con astronomía, fíjense que nada más que estamos en el inicio de la manifestación, pero todavía nosotros podemos llegar a una concepción de esto en nuestras condiciones actuales. Es la Vía Láctea, el material de los mundos, o la materia primordial en su forma primera. Como es natural, nosotros concebimos esa expresión de lo que llamamos nuestra galaxia como Vía Láctea en su forma ya después de descenso de 7 planos que no han descendido en esta tercera, en la etapa que trata de que nosotros entendamos con palabras la tercera estancia. Es más difícil, empero, explicarlo en pocas palabras o aún en líneas desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo, pues es el más complicado de los emblemas. Y a eso referencia a esa primera forma de concebir un emblema y nos habla de algunos de los símbolos del emblema más fundamental, ¿no?, del universo. La serpiente moviéndose la cola. Ahora imagínense este cuajarse de la radiante esencia que se esparce como leche en los abismos del espacio. Y es comparado, ¿no?, con algo que ya conocemos, la Vía Láctea. Con esa materia, con ese material de nuestro mundo, de nuestra galaxia, pero no en su forma primera. Sin embargo, aquí tenemos un punto de apoyo. Recuerden que eso es lo que pedía Arquímedes, ¿no?, para mover el mundo. Tenemos un punto de apoyo. Esa es otra de las ventajas de esta tercera estancia, sobre todo lo abstracto y casi que imposible de llegar a concebir en algo de las dos primeras. Solamente recuerden que eran negaciones totales en la primera estancia y un todavía de la segunda, pero ya dándonos ideas de algunas expresiones posibles o casi inmediatas de la negación total, el Paranispana, el Alaya, de la primera estancia.
una de las cosas que podríamos, los que estamos tratando de comprender la doctrina o cualquier estudio que hagamos, en este caso, es siempre, o sea, teniendo ya, como si dijéramos, un hilo de Ariadna en este laberinto, tratar de hacer el recorrido de ese hilo de Ariadna a cada paso que demos, volver otra vez atrás a la primera, la segunda, la tercera estancia, y después así hacerlo para que no se nos confunda o se nos olviden puntos cruciales que cada uno tiene que ir marcando para su comprensión. Y esa es una de las cosas que esta obra nos da la oportunidad de hacer constantemente. Y estas estancias que después las antropogénesis con más dificultad, pero también ofrece muchos puntos que si nosotros lo sabemos enlazar, nos van a mantener ajenos a toda desesperación de que tenemos que empezar de nuevo porque quedamos otra vez en blanco, sin poder hacer mayor progreso. Indudablemente que de todas maneras, hasta que no alcancemos un desarrollo intuitivo verdaderamente resultado, verdaderamente consecuencia, un efecto de nuestra transformación a través de, que se inspire a través de estas enseñanzas fundamentales de que somos una vida sola, que somos un solo ser, que somos una sola realidad, que esa realidad nunca se fracciona y que hagamos constantemente esa internación, ese ir hacia lo interno nuestro, hacia el centro de esa esfera que ella nos recomendó en lo que hemos estudiado hoy mismo, pues que nosotros tratemos de llegar a ese centro otra vez. El centro verdadero de nuestros seres, el centro de todos los seres y de todas las criaturas. Y que lo sintamos como una realidad. Y que actuemos en nuestra vida de acuerdo a esa realidad de que no somos un ser separado, que estamos actuando en el todo y que somos el todo. Que cualquier acción, aunque aparezca de una expresión externa de un ser manifestado, es la acción del todo porque es indivisible. Y llegamos a la quinta esloca. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen. Y sin embargo, O, E, A, O, H, O es uno. Nos ratifica eso que veníamos diciendo. No podemos avanzar y avanzar y olvidar, porque no hemos salido de nada. Lo que hacemos es tratar de concebir, tratar de poder continuar en ese centro que es todo y que la esfera no se nos separe, la raíz no se nos separe, la luz no se nos separe, los coágulos no se nos separen, porque todo es uno, aún el centenario que ella pone en estas letras, que es a lo que se estaba refiriendo ya al final de la explicación anterior. Y todo permanece como una unidad, pero desenvuelve el 3, el 4, el 7
y todos los múltiplos de 7, como es natural. Y sigue permaneciendo como uno. Y todo permanece en lo que es. Es solamente Maya el que está haciendo aparecer en apariencia una multiplicidad de números, de cifras y de los otros números que son los que tienen que ver con las figuras, los números sagrados, y todo ello sigue siendo lo que es. Esta forma de poner varias letras, en este caso la O, la E, la A, la O otra vez, la H y otras dos O, en los comentarios se traduce por Padre, Madre de los Dioses. Ese juego de letras, vamos a decir, como es natural, eso conlleva igual cifras y contar las letras, las que se repiten, las que no se repiten. Hay 3 que no se repiten y nada más que se repite la O, pero la O se repite 4 veces. 4 más 3 nos da el 7. La posición también que ocupan, ¿no? La primera O está separada de la segunda O por 2 letras. EA. Y después la H, pues, representaría la tercera. Y tiene 2 O entonces que se repiten, pero unidas. Eso tiene, como es natural, una serie de relaciones que nosotros no podremos nunca descubrir mientras no seamos iniciados, pero que tienen que tener todas valores diferentes y a su vez el mismo valor en otro aspecto, y así sucesivamente. Así que en los comentarios esa sucesión de vocales y una consonante, la H, y una consonante muy especial en nuestro idioma, por lo menos, que no suena. Padre, Madre de los Dioses. Es lo que se dice como traducción de todo esto. O el 6 en 1. O la raíz septenaria de la que todo procede. ¿Ven? Todas esas o esas 3 significaciones principales, o estas 3 traducciones, vamos a decir, principales, porque ya le pone un O. Se traduce, nos da la primera traducción, Padre, Madre de los Dioses, o así que se traduce también como el 6 en 1, o se traduce como la raíz septenaria de la que todo procede. Ahora, dice ella, ¿por qué esas 3 posibles traducciones? No poniendo que son las 3, como dijéramos, diferentes o iguales o lo que sea, sino que nada más nos hace una aclaración. Todo depende del acento que se dé a estas 7 vocales, que pueden pronunciarse como 1, 3 o hasta 7 sílabas. ¿Ustedes saben lo que es una sílaba? Entonces, ¿qué combinaciones pueden haber ahí para que puedan ser una sílaba nada más? 3 sílabas o 7 sílabas, añadiendo una E después de la letra O. Este nombre místico, fíjense lo que se convierte esa sucesión y esta posibilidad de añadir una letra, una E
después de la letra O. Este nombre místico se publica porque sin un dominio completo de la triple pronunciación, no produce efecto alguno jamás. Esta es parte de la certeza, de la seguridad que tiene el sistema esotérico para posiblemente uno de los mayores secretos y uno de los más divinas expresiones de una ley, porque indudablemente que aquí no puede nada más que haber esto. Tiene que ver con la manifestación, por tanto es ley. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero indudablemente que tiene que ser tan cierto como todo lo demás. Hasta ahí hemos, ¿cómo se llama? Hemos cogido lo más largo de esta quinta loca. Pero el es uno es el inciso B y dice, se refiere, obviamente, ¿no?, a la no separatividad de todo cuanto vive y posee su existencia. Ya en el estado activo, es decir, que esa unidad sea consciente, activa en aquel aspecto de la manifestación, ya en el pasivo, es decir, aún en ese espacio en que se esté manifestando, pues, que es el aspecto pasivo, el aspecto activo es el del espíritu, pues sigue siendo una unidad. En un sentido, O-E-A-O-H-O-O es la raíz sin raíz de todo. De aquí que sea uno con Parabrahman. En otro sentido, claro, la unidad no está ajena a nada, eso lo sabemos, pero ¿por qué este énfasis? En que sigue siendo en otro sentido y no en el primero que trató de explicarnos al principio de la esloca. Es la raíz sin raíz de todo. Es un nombre para la vida una manifestada, la unidad eterna viviente. ¿Ya? Un nombre. Es decir, es cómo se puede llamar a esta unidad eterna viviente. Y tiene que tener algún, como si dijéramos, valor, algún uso también extraordinariamente relacionado con el totalidad, porque recuerden que el 7 sirve a su vez para regresar a la unidad de todo en cuanto a conciencia, pero se pueda ella manifestar también de manera sectenaria, sin dejar de ser la misma unidad. Y por tanto, ¿por qué es un nombre? En otro sentido. Otra de las cosas que es natural de estas locas que son, para el que no es iniciado, totalmente inexplicable. O, como dijo la primera proposición de Cosmogénesis, inconcebible e inefable. La raíz significa, como ya se ha explicado, el conocimiento puro, la eterna realidad incondicionada o sat, incondicionada. Ya le demos el nombre de Parabrahman o el de Mula Prakriti, porque los dos son uno, en todo igual. Y entonces no importa si lo estamos, como si dijéramos, viendo o considerando o investigando o contemplando. Las palabras aquí igual no son ninguna
suficiente ni excluyente, pues son dos aspectos de lo uno, pero siguen siendo uno. La luz es el mismo rayo omnipresente y espiritual. Fíjense, si está omnipresente, ¿cómo puede penetrar? Si todo está en la unidad. Ven que las palabras aquí no nos dan su significado externo. Nosotros podemos hacer que algo penetre lo que no está dentro, es decir, que está aparentemente fuera y puede penetrar en algo. Pero aquí, que está en el todo, sin embargo, ¿en qué sentido penetra? En que fecunda a ese oro, a ese huevo divino, a ese Hiranyagarba. Ahora, dice ella, fecundado ahora. ¿Eh? Pero ha penetrado. ¿De dónde pudo estar fuera? ¿Eh? Si es el mismo rayo omnipresente y espiritual. Otra de las cosas que nuestro cerebro no puede asimilar, que solamente asimilaremos como iniciados. ¿Y qué hace cuando fecunda? Convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones. Larga serie de diferenciaciones. Pero nada va a estar diferenciado. La unidad no se va a, vamos a romper o a variar. Volvemos al mismo juego de palabras que hay que, vamos a decir, interminablemente volver sin que nuestra mente concreta, nuestros sentidos o cualquiera de las artes o herramientas que nuestra conciencia pueda acceder, y nos sentimos igualmente incapaces de poderlo entender a la luz del cerebro. Y por eso todo esto, en el fondo, nada más que puede tener una fructificación si nos dedicamos a atender, a prestar atención total, y podemos ir reduciendo las palabras primero y eliminándolas después total, para que en una verdadera meditación sin palabras pueda recibir la voz del silencio. Ninguna de estas estancias están hechas para que las palabras sean las que nos guíen. Está para que nosotros atendamos y vamos a decir, viajemos internamente en un viaje que no tiene dirección, porque ni tan siquiera decir hacia el centro nuestro, porque es del centro de cada uno hacia el centro de cada uno, por tanto no hay distancia. Y solamente esa meditación nos podría llevar a la iluminación que conllevaría realizar la magnitud del misterio. Por eso ella puso Mysterium Magnum de Paracelso, de este proceso que llamamos el inicio de la manifestación universal. Así que la raíz significa, como ya se ha explicado, el conocimiento puro, la eterna realidad incondicionada, Sat. Ya le demos el nombre de Parabrahman o de Mula Prakriti,
pues estos son los dos aspectos del uno. La luz es el mismo rayo omnipresente y espiritual que ha penetrado y fecundado ahora al huevo divino y convoca la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones. Los coágulos de leche son la primera diferenciación y probablemente se refieran también a aquella materia cósmica que se supone el origen de la Vía Láctea, la materia que conocemos. Esta materia que según la revelación recibida de los primitivos Dhyani-Budas es durante el periodo del universo de suma tenuidad, concebible para el ojo de la Bodhisattva perfecto. Esta materia radical y fría se esparce por el espacio en cuanto se inicia el redespertar del movimiento cósmico, apareciendo cuando vista desde la Tierra en forma de racimos y masas a manera de coágulos en leche clara. Estas son las semillas de mundos futuros, el material para las estrellas. Me disculpan el error al inicio hoy. Ahora sí lo voy a anotar para que esto no se vuelva a suceder. Ya me ha pasado 2 veces. Soy peor que los... Y quedamos a empezar el sexta. Es loca, pero de la tercera y no de la segunda. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor aun en medio de su angustia. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están infligiendo crueldades o sufrimientos, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y serviros. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, en cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.